tu mente, encuentra la verdad. En su gracia y vida hay paz y libertad. Deja que su espíritu te llene de poder, un espíritu de amor y de buen juicio. Ven a él. Ten en cuenta que esta guía de estudio de la Biblia en verso está destinada únicamente a la orientación espiritual y no debe sustituir un tratamiento profesional de salud mental. Animamos a los seguidores de Inverso Podcast a buscar apoyo espiritual de pastores, consejeros y capellanes, además de ayuda médica cualificada cuando sea necesario. Bienvenidos a Inverso Podcast. En esta temporada hablamos de renovar tu mente. Bienvenidos a Inverso Podcast, un espacio para renovar la mente. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de esta maravillosa temporada Renovar la Mente. Queremos invitarte a que en la medida de lo posible siempre puedas no solo sintonizarnos, sino también compartir estos mensajes especiales para muchas personas que lo necesitan. Nos puede escuchar a través de Spotify, también a través de Esperanza Colombia Radio y también mediante el YouTube en Hub Media Colombia Sur. Recuerda, comenta, suscríbete y también comparte este material de mucha bendición. Como siempre lo digo, para mí es un privilegio estar bien acompañado. Y hoy estoy bien acompañado también. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, estoy muy bien, preparada, lista para Muy este bien, tema tan gracias. importante. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes también para el día de hoy? Pastor, doctora, un saludo, muy contento, feliz, emocionado también por el tema que vamos a tratar hoy, un tema complicado, duro, complejo, difícil, bueno, de todo un poquito. Pero qué bendición. Estamos aquí para compartir un poco más de la palabra de Dios y para que Dios también nos pueda dar esa paz y tranquilidad en nuestro corazón. Así Hoy es. hablamos de afrontar el duelo. Quiero empezar preguntando, ¿qué es el duelo? Esta palabra que muchas veces está por ahí en el ambiente, se escucha, pero creo que muchas veces no la hemos llegado a comprender en su totalidad, doctora. El duelo es un proceso psicológico que sucede después de una pérdida, sea una pérdida de un ser querido, de un trabajo, de alguna cosa, una mascota, lo que sea. Es todo un proceso psicológico porque no ocurre solo una cosa, ¿sí? Depende mucho a nivel cultural cómo nosotros veamos la muerte o la pérdida, ¿sí? Hay culturas donde celebran la muerte, ¿sí? Donde se ve que es un paso para un lugar mejor e incluso hacen fiestas en los funerales. Nosotros los colombianos culturalmente tenemos que la muerte es algo malo, algo negativo, y es con lo que hemos crecido. Entonces depende de esto también, de cómo nosotros vemos la pérdida. Si vemos como una oportunidad perder un trabajo y empezar una nueva búsqueda, o veo como perdí mi trabajo, se me acabó la vida, ¿sí? Esto va muy relacionado a culturalmente cómo lo vemos y cómo nosotros también como personas hemos ido creando nuestras propias interpretaciones de la muerte y la Interesante. pérdida. Les quiero compartir tal vez una experiencia personal hace ya unos años atrás, aproximadamente ya unos 15 años, un poco más. Nosotros como familia vivimos pues una experiencia dura por el fallecimiento de mi abuela. Recuerdo que ha sido uno de los momentos más duros hasta ahora que yo recuerdo. Estaba adolescente, tenía 15 años. Y yo hasta ahora tengo todavía en mi mente muchas de las cosas que viví en ese día cuando recibí la noticia, en esa situación. Pero ¿saben lo que más me llamó la atención? Cuando el pastor estaba dando el sermón en iglesia, no me gustó muchas de las cosas que él decía y después lo entendí. Él decía cosas como que no se preocupen, todo va a estar bien, tranquilos, tengan esperanza. Y yo en mis 15 años todavía estaba un poco rebelde. Claro. Mamá, por favor, o sea, ¿cómo nos va a decir que tranquilos? Y lo que más me llamó la atención es que después en la ceremonia fúnebre, eh, nunca había sentido un ambiente de paz. Yo me preocupé un poco, porque aunque había lágrimas y recuerdos muy vívidos de mi abuela, había un ambiente de paz y de tranquilidad en esa situación. Saben que ya después de un tiempo, sí, mediante la palabra de Dios,
logré entender ya un poco más lo que significaba todo este asunto de la esperanza, de confiar en Dios, de tener la bendita esperanza aún después de la muerte y de estas situaciones. Entonces, siento que son momentos que uno vive, que tal vez en el instante es difícil que uno entienda muchas cosas en el instante, Total. pero Dios también da esa paz y ese aliciente a nuestro corazón. El duelo, doctora y pastor, yo siempre he dicho que el duelo es algo que vive todo el mundo. Ujú. ¿Sí? Algunos con alguna cosa, como tú lo mencionabas, otros con un ser querido, otros con la muerte, otros con perder un trabajo. Y, y es una situación difícil. De pronto ahorita más tarde les voy a compartir algo con respecto a algo que yo perdí. Es una situación muy difícil porque uno a veces se ciega y uno no sabe cómo afrontar el duelo. Por mucho que le digan a uno, tranquilo, todo va a estar bien, no se preocupen, hay esperanza, uno no escucha esas palabras. Entonces, también es ver y ponernos del otro lado de la moneda, cómo acompañamos nosotros, o sea, no solamente cómo afrontamos el duelo, sino cómo acompañamos nosotros a una persona que está viviendo el duelo. Y lo que estudiamos esta semana con respecto a afrontar el duelo, me parece que es importante que lo podamos compartir acá y lo podamos resaltar con respecto al duelo. Y me gustaría ahí en ese aspecto que tú comentas de acompañar, recuerdo mucho un relato bíblico, hemos venido siempre abordando relatos de la Biblia que nos dejan una gran enseñanza. Yo veo, aunque pues después ya la escritura menciona que los amigos de Job ya no cumplieron como una función tan buena en la vida de él, pero por lo menos los primeros capítulos sí nos mencionan que ellos estuvieron ahí. Ujú. Y hay partes dentro de la historia de Job donde mencionan que ellos guardaron silencio. Eso me llama la atención. ¿Cuán importante ustedes consideran que es, en este caso, por ejemplo, el silencio en este tipo de situaciones? Me pasó claro que cuando yo vi eso, cuando pasó el fallecimiento de mi abuela, yo dije, ¿por qué me habla tanta gente? O sea, yo quería solo que me abracen y que me hagan así el hombro y ya. No quería, en ese momento no quería nada más. Ujú. Y tal vez la gente no lo hacía con mala intención, pero yo me sentía como, no sé, una sensación de presión o de como que en ese momento lo único que quería era estar tranquilo y era también estar solo. Total. Esto es bastante importante porque a veces cometemos errores garrafales cuando estamos acompañando un duelo, pero complejos, ¿sí? Dentro de esas frases que nosotros deberíamos evitar es yo te entiendo, porque realmente es imposible que tú puedas entender, ¿sí? Cada uno vive un duelo de manera diferente. No es lo mismo que tú pierdas un trabajo a que se muera una mascota que quieres mucho o que se muera tu madre o tu padre, ¿sí? Ese tipo de cosas. Otra cosa importante, y lo he visto, también hace un año perdí a mi papá y yo no esperaba que fuera tanta gente al velorio porque era un día entre semana, era súper ocupado todo esto, pero empezó a llegar muchas personas de mis conocidos, incluso fueron 2 personas que ni unas compañeras del colegio que ni me lo imaginé. Y es increíble, lo que a mí me pasó en ese momento es ver la gente. Yo solo quería ver la gente, que llegara, acompañarme, se sentara y ya, no necesitaba que me hablaran. Sin embargo, hay otras personas como el pastor que quería un abrazo. De pronto, esa es una de sus maneras de expresar el amor, ¿sí? Son ese tipo de cosas. Cada uno tenemos necesidades diferentes, pero una cosa que no falla es, estoy aquí para ti, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudar? Así la otra persona no conteste. Estar, estar es una de las cosas más importantes, acompañar. No dar consejos, no empezar con todas. Nosotros los adventistas tenemos unas creencias muy bonitas hacia la muerte que a mí me parece que después de ciertos días ya uno empieza como a retomar eso, pero en ese instante no es el mejor momento, ¿sí? No es el mejor momento porque hay muchos sentimientos y pensamientos encontrados allí, porque a mí, porque él, porque no me lo dejó un poquito más, porque Dios es así, y empezamos con todas esas cuestiones que es normal dentro de un duelo. Y es mejor esperar y ya nosotros con nuestras propias creencias vamos volviendo y retomando esa esperanza de que Dios está al control. Es una de las cosas más importantes de recordar en nuestras situaciones difíciles. Dios está al control. Doctora, tú lo has dicho, bueno, estamos hablando que pasa el momento, ¿qué hacer después? La gran pregunta.
Claro, ¿no? Porque uno puede decir cuánto tiempo, mucho, poco, qué hago, qué no hago, qué dejo de hacer. Yo he escuchado tal vez en algún momento que hay, eh, si se puede decir así, como alguna especie de etapas que uno vive, las cuales sería bueno como mencionarlas para poder saber que es un proceso, ¿sí? Total. Santi, tú lo decías, muchas veces lo que necesitamos es que alguien esté ahí, Y me pareció que nos curioso lo que entienda, ¿no? mencionaron porque la doctora lo dijo, de pronto para el pastor fue que necesitaba que lo abrazaran, como que, bueno, tranquilo, ¿ya? De pronto la doctora fue que el acompañamiento, de pronto ver a Ujú. las personas, pero a mí me pasa, no es ninguna de esas. Bueno, yo, gracias a Dios, no he podido sufrir la pérdida de un familiar cercano que me haya dolido. Sí he perdido familiares, pero no así con un dolor intenso. Pero por otro lado, he tenido otro tipo de duelo, justamente este año. A comienzos de año tuve una pérdida de una persona en la parte emocional, sentimental. Y luego perdí también el trabajo. Wow. Fue una cosa después de la otra. Entonces yo no necesitaba ni que me abrazaran, ni ver a las personas. Antes yo no quería ver a nadie, no quería tener contacto con nadie. Pero a veces yo sí quería que alguien me escuchara, como que Tú hablabas exacto, y yo hablar y que no me dijeran nada, ni que es que usted debió haber, no, No. o que es que ella, no, no, o sea, no me diga nada, solamente suena feo, pero cállese y Y está. escúcheme, escúcheme. ¿sí? Suena un poquito egoísta, pero a veces eso, Sí, son eso es esas etapas. lo que uno siente. Ahora, yo quisiera, ahora poniéndonos del lado del doliente, no Ujú. del acompañamiento, pero ahora del lado del doliente, yo cuando sufrí la primera pérdida con respecto a la parte emocional, de relación, eh, yo al comienzo no lo sentí. Yo al comienzo como que dije, bueno, es un duelo, es una tusa que le decimos aquí en Colombia, ¿cierto? Sí. Entonces yo empecé a buscar en internet, incluso le preguntaba a mis familiares, le preguntaba a mi hermano que él ya había sufrido una decepción o separación amorosa. Yo les preguntaba, bueno, ¿esto cuánto dura? Y dijeron, no, 3 meses, 6 meses. Entonces yo empecé a investigar, ¿cuánto dura esto? Empecé a mirar las etapas y yo me preguntaba, bueno, ¿en cuál etapa estoy? ¿Qué es lo que debo sentir? ¿Cómo lo debo afrontar? Pero a pesar de que ya tenía la teoría, tenía el conocimiento, había leído incluso también las reacciones químicas, yo decía, no, eso es químico, eso yo me mentalizo y puedo cambiar mi forma de pensar. O sea, yo ya estaba preparado para cuando sintiera algo, yo afrontarlo o tener la solución a eso que estaba sintiendo. Pero cuando me empezó a golpear el duelo, yo literalmente no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo actuar. Luego sufrí la pérdida del trabajo, un trabajo incluso que el cual amaba mucho, suena raro, pero yo amaba mi trabajo durante años. Entonces, una pérdida tras otra y yo no sabía cómo afrontar. Situación Y muy la dura. gente me decía, no, ya conseguirá un trabajo mejor, o menos mal lo despidieron, ya conseguir algo mejor. Pero uno no quiere escuchar eso, uno como, no, es que yo quería mi trabajo, yo quería a esa persona. Entonces, del lado del doliente, yo sé que es difícil escuchar, yo sé que es difícil uno recibir algún consejo, pero ¿qué le podríamos decir a una persona que de pronto tiene una pérdida, tuvo una pérdida, está viviendo un duelo y no le ha sido fácil afrontarlo? ¿Qué le podríamos decir? Algo para que él sienta tranquilidad, sienta esperanza y que no todo está perdido. Yo quiero ponerme a meditar con ustedes un poco en lo siguiente. ¿Cómo vemos a Dios en este tipo de situaciones? Y creo que ahí tenemos, yo lo voy a decir así, dos opciones. Y muchas veces, lamentablemente, y por diversas situaciones, aunque Dios nos sigue amando, decimos o echamos en cierta manera la culpa a Adiós. Dios. Ujú. Es fácil levantar la mirada y decir, Señor, perdóname, estaba en la iglesia, estaba haciendo bien las cosas, y la clásica pregunta o exclamación, ¿por qué a mí? Porque a mí. Total. ¿Por qué a mí? Y yo creo que en la Biblia también hay muchos personajes de, Señor, o sea, estaba tanto tiempo, estoy haciendo tantas cosas. Nosotros muchas veces relacionamos el hacer cosas con decir que no, Dios. Y está el otro lado de la moneda en donde nosotros, aún en medio de este tipo de situaciones, creemos que Dios está con nosotros y que Dios permite muchas cosas en nuestra vida, aunque nosotros no las podamos llegar a comprender en su Total. totalidad, con un propósito especial. Yo creo que aquí esta palabra que hemos mencionado, esperanza, toma mucha más relevancia. Yo siempre relacioné la esperanza como algo futuro,
nunca como algo presente que puedo tenerlo en mi vida todo el tiempo. Yo creo que en el momento donde pasa algo, esa situación que hemos mencionado, creo que los tres hemos pasado Ujú. por situaciones sumamente diferentes, pero que tienen relación con el duelo. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué tengo ya? Entonces, claro, Dios me dice, en este momento lo que tienes es mi palabra, lo que tienes es mi apoyo, yo voy a estar contigo, yo te voy a animar, yo voy a secar tus lágrimas. Eso es esperanza para mí. Claro, nosotros creemos en un futuro que ya lo vamos a hablar del tema, Ujú. que eso realmente llega a nuestro corazón, pero también cómo vivimos ese presente, ¿sí? Y cómo nosotros vemos a Dios, les quiero preguntar, ¿cómo podemos ver a Dios en este tipo de situaciones Wow. donde muchas veces hay preguntas, pero parece que no hay respuestas? Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que Dios ha tenido pérdidas, incluso muchas más pérdidas que nosotros. De hecho, Él perdió o dio a su Hijo único, ¿cierto? Por la salvación de nosotros. Cuando yo pienso en esto, muchas veces vemos a un Dios que no tiene sentimientos, un Dios que no le duele nada, un Dios que no tiene tristeza, incluso un Dios que ni siquiera siente alegría, que no, o sea, un Dios sin emociones, un Dios de piedra prácticamente. Pero a Dios le dolió la pérdida de su hijo. Entonces, Total. otro relato también es Jesús sufrió la muerte de varios amigos. Por ejemplo, Juan el Bautista, Que se Lázaro. registra que Jesús lloró. Lloró. Exacto, dice que Jesús lloró. También más adelante estaba pasando por un momento que lo menciona el estudio, en el Getsemaní, sintió un dolor profundo, sintió angustia, sintió, incluso pidió ayuda humana y también celestial, como que acompáñenme, necesito fortaleza. Entonces, cuando tú preguntas cómo ven a Dios, qué papel tiene Dios, yo lo veo así, Él sabe lo que se siente perder algo o perder a alguien. Así Total. que si tú sientes que nadie te entiende, que nadie te comprende, que estás solo, Dios está ahí. Dios está ahí. De alguna u otra forma, Dios está ahí. Creas que está lejos, cerca, creas que es un Dios injusto, que incluso si sientes que le debes reprimir algo a Dios, contarle, reclamarle, hazlo, sácalo. Uno de los errores que nosotros a veces cometemos, lo que tú mencionas, es aconsejar y decirle a otra persona como que tenemos la receta de cómo afrontar el duelo para que no sigan doliendo. Por ejemplo, yo cuando tuve el primer suceso, algunos me decían, no llore, otros me decían, llore, otros me decían, llore poquito, otros llore mucho, controle De el todo un poco. llanto, y yo no sabía qué hacer. Le Claro. preguntaba a psicólogos, uno me decía una cosa, otro me decía la otra, y yo, bueno, ¿qué hago? Pero una de las cosas que más me funcionó a mí fue hablar con Dios. O sea, si necesitaba reprocharle, recriminarle, reclamarle, estar bravo con él, peleaba con él. Y luego me sentía mal como que, no, Dios mío, Perdón. perdón. Entonces me reconciliaba con él. Entonces, Dios es un Dios que sabe lo que estás sintiendo y te invito para que compartas con él y vivas ese duelo con Qué él. lindo eso, saber que Dios también se preocupa y está ahí con, o sea, no es un Dios lejano, es un Dios cercano que siempre está con nosotros. Vamos a hacer una Así es. pequeña pausa y ahora cuando regresemos vamos a hablar un poquito y a situaciones prácticas de cómo Dios nos acompaña en este valle y cómo Mm. podemos afrontar este tema del duelo en nuestra vida Total. práctica, si tal vez alguien en estos momentos está pasando por una situación similar. Queremos invitarte a que te puedas unir al reto de esta semana, puedas compartirlo con otras personas y puedas vivir una experiencia única, no solo oyendo, sino también poniendo en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Nos vemos en breve. El arte tiene el poder de hablarnos incluso en los momentos más difíciles. Esta semana busca en tu galería una foto que para ti sea arte y compártela. Usa la plantilla de tu turno en la historia destacada de retos de @inverso_podcast. Tu mirada puede inspirar a muchas personas. Ahora es tu turno. ¿Cómo afrontar el duelo? Lo hemos estado hablando a través de este fascinante estudio y es lindo cómo la Biblia también nos muestra Ujú. una manera muy bonita de poder afrontar Trabajarlo. esta situación, ¿sí? Total. Saben que dentro de lo que mencionaba la lección hablaba un aspecto muy importante. Santi, tú lo hablaste en tu experiencia que contaste. Yo también lo viví en mi momento, que aunque yo al principio no quise reconocerlo, Ujú. sí hubo un momento en que
dije, ayúdame, por Auxilio, favor, sí. ayuda, auxilio. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuán importante es esa ayuda en esos momentos, Santi, del Yo duelo? creo que es súper importante no pasar el duelo solo, porque estando uno solo, los pensamientos se lo tragan a uno, le carcomen a uno toma malas decisiones, aparte de que uno está desanimado, no quiere nada, entonces empieza uno a pensar cosas raras, dependiendo de la pérdida. Entonces, no estar solo yo creo que es fundamental. Primeramente, pedir la ayuda de Dios, pedir la ayuda del cielo, pedir la ayuda del Espíritu Santo, que Él está allí todo el tiempo ayudándonos. Y segundo, levantar la mano. Mateo capítulo 26, versículo 38, poniendo un poquito en contexto, Jesús estaba pasando por un momento muy difícil en el Getsemaní y él levantó la mano de una manera muy significativa que les dijo a sus discípulos como que quédense conmigo, quédense despiertos. No se duerman, sí, como Ayúdenme. que, exacto, como que Vele. ayúdenme, necesito de ustedes. Él ya tenía la ayuda de Dios, porque él y Dios eran uno, pero necesitaba como esa ayuda social, humana, ese ambiente que lo rodeara y le dijera como que estamos contigo. Si Jesús levantó la mano necesitando como esa ayuda, ¿cuánto más nosotros, no? Entonces, en esa pérdida, en ese duelo, en esa desesperación, levantar la mano, buscar ayuda Inmenso. profesional, de algún familiar, algún amigo, incluso hasta algún extraño que esté por ahí en la calle, alguien en el bus y decir, oiga, estoy pasando por Sí. esto, escúcheme un ratico, le quiero comentar esto. Levantar la mano, porque nosotros solos complejo. Primero Dios y segundo con el prójimo. ¿Cuán importante es eso de pedir la ayuda? Y Total. muchas veces pensamos que el pedir ayuda está mal, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a Ajá. pensar? ¿Cómo? Pero importante, y mira, y la experiencia que tuvo Jesús me llama mucho la atención. Los discípulos no entendieron en el momento, porque la Biblia registra que algunos lamentablemente quedan Se dormidos, durmieron, sí. pero sabes que después en el libro de Hechos registra que ellos pudieron comprender la importancia de estar ahí pendientes cuando la iglesia se empezó a alzar un poco en la iglesia primitiva. Doctora, muchas veces en esta etapa de duelo ocurre una situación con la culpa, con situaciones previas al momento y que uno también las necesita trabajar de una manera adecuada. ¿Cómo podemos afrontar también nosotros este tipo de situaciones que llegan a nuestra vida cuando suceden este tipo de momentos desafiantes de duelo? Es complejo. Les voy a contar una pequeña historia de un pacientico. Este niño era un niñito de 6, 7 añitos, si no estoy mal. El abuelito murió, pero él antes de que el abuelito muriera le dio un pedazo de torta y el abuelito era diabético. En teoría el abuelito no debía comer azúcar. ¿M? Y entonces cuando uno le pregunta al niño, bueno, ¿por qué sientes que fue tu culpa que el abuelo murió? Porque yo le di la torta. Entonces entra la mamá, se le hace la pregunta, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Y ella me explica, sí, él le dio la torta, pero es que pasaron otras cosas después que el niño no se dio cuenta. ¿M? Que sucedió otra cosa, fue que me comentaba que era como que se puso mal, simplemente tuvo como un alzón de azúcar muy fuerte, pero no fue culpa de la torta, sino fue culpa de la suma de las cosas, ¿sí? El estrés, la mala alimentación, no cumplía con los medicamentos, no se tomaba, no se aplicaba la insulina, entonces fue como la suma de las cosas. Pero el niño solo vio el pedacito de yo le di la torta, después se murió. ¿M? Así pasa muchas veces con nosotros. Depende del tipo de muerte, pero muchas veces pasa que empezamos a hacernos esos pensamientos de, ¿y si yo lo hubiera llevado antes? ¿Y si yo hubiera estado ahí? ¿Y si de pronto le hubieran aplicado el otro medicamento y no este? Fue mi culpa y empiezo a culparme y a culparme y a culparme de una cosa que no tiene ninguna salida, de ninguna manera, porque ya no podemos revivir a la persona, ¿sí? Hablándolo desde una perspectiva muy de la pérdida de la persona. Y nosotros empezamos a manejar esos pensamientos negativos, acusatorios, donde el enemigo se va a aprovechar y no falta la persona por ahí que dice, ¿y de qué murió? Ah, pero eso se hubiera podido evitar si le hubieran dado vitamina C, yo qué sé. Ah, pero eso se hubiera evitado si hubiera tomado más agua. Nosotros como adventistas, si hubiera hecho los 8 remedios naturales, no se Hubiera hubiera evitado muerto. eso. Ujú. Y uno empieza, fue mi culpa porque no lo invité a que hiciera los 8 remedios naturales. Empezamos a buscar por todos lados alguna manera de culparnos y hace que el duelo se vuelva patológico.
y un dolor mucho más fuerte porque no solamente es la pérdida, sino el creer que yo fui responsable de la muerte de esa persona. Entonces yo los invito a que en el manejo de los pensamientos, mientras usted más se conecte con el Espíritu Santo, va a permitir que el Espíritu Santo le hable en ese momento y usted le haga caso, ¿sí? Eso me pasó a mí, porque mi papá murió en unas condiciones bastante precarias, también diabético, y el hecho de que yo estaba fuera de Bogotá cuando él murió y mi hermano supuestamente lo estaba cuidando, pero no, estaba solo cuando murió. Entonces empiezan todos esos pensamientos negativos y yo ¿por qué me fui? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no pude quedarme? ¿Por qué yo no aplacé este evento? Yo sabía o no sabía. Para mí, mi papá iba a seguir viviendo, ¿sí? Más tiempo. Sin embargo, no fue así. Y fue la suma de las cosas. Mala alimentación, no se aplicaba el medicamento, muchas fallas en el corazón, varias cositas que pasaron. Entonces, al entender que no fue mi culpa, yo hice lo que en mis manos estuvo, humanamente hablando, Dios se encargaba del resto. Pudimos como trabajarlo entre mi hermano y yo, entender que eso no fue nuestra culpa, ¿sí? Que estuvimos allí o no estuvimos, nos ayudó como a ir pasando cada día un poco más, siendo un poquito más comprensivos y bondadosos con nosotros mismos. Pero mira cuán importante es entender eso al momento del duelo, ¿no? Hasta para poder afrontarlo de una manera adecuada. Y saben que me gustaría concluir con lo siguiente. Vivimos en un mundo de pecado, donde la muerte está presente. Pero, aquí, este pero que voy a decir es un pero positivo. Pero gracias a Dios que nos da la bendita esperanza de la resurrección. Amén. En la experiencia que les conté al principio, la vuelvo a traer a colación, porque nosotros cada año nos reunimos como familia y empezamos a hablar de quién vida fue mi abuela, pero lo que más siempre me llama la atención es que todos empezamos a hablar del momento en que nos vamos a reencontrar nuevamente cuando Jesús venga por segunda vez. Amén. Hay un versículo que cada vez que lo leo causa un impacto grande en mi corazón y se encuentra en Apocalipsis. Ya cuando todo pasa aquí en la tierra, Dios dice que va a enjugar toda lágrima de los ojos de nosotros y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas primeras cosas ya pasaron. Amén. Y esto es una verdad que se va a cumplir. Pero aún en este momento que vivimos situaciones desafiantes, Dios nos ayuda a poder afrontar este proceso de la mejor manera. Chicos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este tema tan especial. Y también agradecemos mucho a nuestros amigos y oyentes que nos han acompañado en este tema muy importante acerca de cómo afrontar el duelo. Como ya lo hemos venido diciendo, recuerda, es importante siempre aferrarte de la mano de Dios. Él te va a dar esas promesas de bendición para tu vida y también busca de la ayuda de un profesional en la salud mental para que puedas afrontar este tipo de situaciones de la mejor manera. Que Dios te bendiga y que Dios coloque paz y fortaleza en tu corazón. Recuerda, tu salud mental es esencial. Si estás enfrentando momentos difíciles o necesitas orientación, no estás solo. Escríbenos a Inverso Podcast y recibe el apoyo de los centros de influencia Siembra y Cree en Ti por Ti. Estamos aquí para acompañarte en el camino de cuidar tu salud mental. Nos escuchamos la próxima semana. La vida ha cambiado, el mundo está al revés. Pandemias y disturbios nos llenan de estrés. Familias quebrantadas, promesas que se van. En busca de la paz, muchos el rumbo pierden ya.